Eso puede sonar extraño, pero sí, si afinamos el oído cuando estamos leyendo la Biblia, vamos a poder captar algo de esa conversación que se está llevando a cabo, y eso nos va a ayudar a entender mejor las Escrituras. Bueno, en el caso particular de esta porción de la carta a los romanos, que de hecho comenzamos a estudiar la semana pasada, Pablo está tratando con la forma como los judíos responden o reaccionan al evangelio. Y podemos deducir de esa conversación que muchos de ellos no podían percibir su necesidad de un Salvador porque creían tener ciertas ventajas sobre el resto del mundo por el simple hecho de ser judíos. Después de todo, ellos eran la nación escogida por Dios. Ellos eran los descendientes físicos de Abraham, con quien Dios había hecho un pacto y le había prometido que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, ellos eran la nación bendecida por excelencia, la fuente de bendición para el resto de las naciones. Ahora, ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15 vino acompañado de una señal física, la circuncisión. Todo varón israelita debía ser circuncidado al 8º día. La circuncisión es quitar el prepucio del órgano reproductor masculino. Eso es la circuncisión. Y de ese modo, ese varón venía a formar parte de la comunidad del pacto, del pueblo de Dios. Una de las bendiciones que disfrutaban los judíos como comunidad del pacto era el enorme privilegio de tener en sus manos la ley de Dios o la Torá. Cuando nosotros escuchamos la palabra Torá o Torá, la traducimos en nuestras mentes como ley. Pero esa palabra hebrea significa literalmente instrucción, enseñanza, doctrina. Es decir, es mucho más amplia que una lista de regulaciones y de mandamientos. La Torá, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá es el libro que contiene las instrucciones del pacto que Dios le había revelado al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Es la revelación de la voluntad de Dios a su pueblo escogido. De manera que Israel era una nación privilegiada en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la circuncisión que los acreditaba, por decirlo de alguna manera, como la nación escogida. Y ellos tenían la ley, la revelación de su voluntad. Ninguna otra nación de la tierra tenía esos privilegios. Sin embargo, cuando escuchamos atentamente la conversación que Pablo está teniendo con los judíos en Romanos capítulo 2, nos damos cuenta que ellos habían interpretado mal los privilegios que tenían. Ellos no estaban entendiendo el significado de esas bendiciones. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los protegía de la justicia de Dios. Nosotros no podemos ser condenados porque tenemos la circuncisión y tenemos la ley. De hecho, un escrito judío decía que Abraham estaba a las puertas del infierno para impedir que fueran arrojados allí los circuncidados. Era un seguro de vida eterna el tener la circuncisión. Los vendedores de seguros tratan de convencerte de que la cobertura que ofrece su seguro es mejor que la que otros te ofrecen, ¿no es así? Bueno, los judíos veían la circuncisión y la ley como una especie de cobertura de seguro permanente contra la ira de Dios, como dice un comentarista. No tenían nada de qué preocuparse cuando tuvieran que enfrentarse con la justicia divina, porque ellos tenían la ley y tenían la circuncisión.
Bueno, la semana pasada, en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, vemos cómo Pablo destruye la confianza que los judíos tenían en la ley. En el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, Pablo se dispone a demoler la confianza que ellos tenían en la circuncisión. Y todo eso con el propósito de llevarles a ver su necesidad de Cristo, para moverlos a poner toda su confianza únicamente en Jesús. Ahora bien, dominicanos, o yo no sé si aquí hay de otras nacionalidades, pero seguro que si hay algún judío aquí son pocos. Entonces, dominicanos, argentinos, chilenos, haitianos, de cualquier nacionalidad, por favor no pienses ni por un momento que esta porción de la carta a los romanos no tiene nada que ver contigo por el simple hecho de que tú no eres judío o porque el tema de la circuncisión es completamente ajeno a nuestra identidad nacional o religiosa. No pienses eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice Pablo. Así que te exhorto una vez más, como lo hice la semana pasada, a no apagar el receptor. Dios está hablándole a su pueblo hoy a través de este pasaje de la carta a los romanos. Porque no son los judíos los únicos que tienen una confianza falsa y que creen que van camino al cielo cuando en realidad van camino al infierno. ¿Cómo destruye Pablo la falsa seguridad de los judíos en la señal de la circuncisión? Bueno, él hace 4 cosas. En primer lugar, Pablo les muestra que lo que en realidad importa es lo que significa la señal y no la señal en sí. Vean el versículo 25 otra vez. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo no está negando el valor que tuvo la circuncisión en el contexto del pacto que Dios hizo con Abraham. No, la circuncisión era extremadamente importante en el Antiguo Testamento, a tal punto que Dios le advierte a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 14, que el varón que no fuera circuncidado al 8º día iba a ser cortado de su pueblo. Y dice Dios, ha violado mi pacto. Ningún judío podía darse el lujo de tomar la circuncisión a la ligera, porque esa era la señal externa de que esa persona realmente pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión era una señal de consagración, de lealtad al Dios vivo y verdadero. No llevar esa señal en el cuerpo implicaba no estar dentro del pacto de Dios. Y estar separados del pacto era estar separados de Dios mismo. Ahora, yo sé que este ritual para sellar un pacto puede resultarnos extraño, porque en el día de hoy, cuando nosotros vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un contrato, simplemente firmamos el documento. En la antigüedad nadie firmaba documentos. Los contratos, los pactos, los acuerdos eran ratificados a través de símbolos que significaban la importancia del acuerdo. Por ejemplo, una de las formas en que se ratificaban pactos en la antigüedad, y esta sí que se extraña, es que se partía en dos un animal y las dos personas que estaban contrayendo ese acuerdo pasaban por en medio del animal partido, y lo que ellos estaban haciendo con esa acción simbólica era decir: así me parta Dios si yo violo lo estipulado en este pacto. ¿Ven? No era una firma, era un acto simbólico.
Bueno, la circuncisión era algo así como la firma del acuerdo entre Dios y los israelitas. Era una señal sangrienta, una señal dolorosa que parecía simbolizar la realidad de que Israel había sido cortado de entre todas las naciones de la tierra para ser posesión exclusiva de Dios. Y era una señal dolorosa porque también la circuncisión nos muestra lo que implicaba violar los acuerdos del pacto. Tal persona sería cortada de su pueblo. De manera, mis hermanos, que la circuncisión era un símbolo de consagración. Los israelitas le pertenecían a Dios y por esa razón debían obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley. Noten una vez más el argumento de Pablo. Ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Ven? Si tú practicas la ley. Lo que tiene valor no es el hecho en sí de ser circuncidado, sino poseer la vida de consagración y obediencia que simbolizaba ese ritual. Es como el anillo que nos intercambiamos los esposos el día de la boda. Un hombre casado puede llevar puesto su anillo de matrimonio, pero si es infiel a su esposa, él está echando por tierra el significado del anillo. Este hombre no puede pensar que todo está bien con su esposa porque él conserva todavía el anillo de matrimonio. Su infidelidad es una muestra de que él no está tomando en serio la realidad de lo que ese anillo dice. Hombres casados, este anillo te dice algo. Te dice a ti que tú le perteneces a una sola mujer en toda la bolita del mundo. Eso es lo que dice este anillo. Entonces, tu matrimonio no anda bien simplemente porque tú lleves el anillo. Esto es un símbolo de algo. Lo importante no es el símbolo. Lo importante es lo que ese símbolo significa. Bueno, de la misma manera, ¿de qué sirve llevar en la carne la señal física de que pertenecemos a Dios, nuestro anillo de matrimonio, que en el caso del Antiguo Testamento era la circuncisión, en el caso del Nuevo Testamento es el bautismo, si no demostramos nuestro amor a Dios a través de una vida de lealtad y de obediencia? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jesús en Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el amorómetro de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar con emoción, puedes cerrar los ojos, y yo no estoy, ustedes lo saben, en contra de eso. Puedes alzar las manos. Ese no es el amorómetro de Dios. El amorómetro de Dios es la obediencia. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Somos salvos por obedecer los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. Pero todo aquel que ha sido salvado del pecado ama a Dios. Él fue libertado de su amo el diablo y ahora él ama a su amo, a su nuevo amo. Y porque lo ama y está agradecido con su nuevo amo, él sincera y genuinamente desea hacer su voluntad. Otra vez es como el bautismo en el Nuevo Testamento. De nada sirve haber sido bautizados en una iglesia cristiana si no hemos experimentado la realidad de un corazón transformado que ama a Dios con un corazón genuino, no fingido. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo una y otra vez a circuncidar el corazón. De ahí el título de mi sermón. Lo importante no es quitar el prepucio del cuerpo del varón. Lo importante es quitar del corazón todo lo que hay de malo en él.
Es la renovación del corazón. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Sino que temas, he aquí lo que Dios requiere, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos tus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pablo, ya le llamé Pablo a Marcos. Marcos, el domingo en la noche pasado, explicaba lo que significaba endurecer la cerviz. Los que han montado caballo saben que el caballo se guía por la brida. Si tú lo mueves a la derecha él se mueve a la derecha. Si lo mueve a la izquierda, se mueve a la izquierda. Pero a veces el caballo, tú le das para que camine y pone el cuello duro para que tú no lo puedas guiar. Él quiere hacer su voluntad. Y Pablo dice, o Dios dice, ustedes tienen una cerviz endurecida, el cuello endurecido. ¿Ven, hermanos, la conexión entre la circuncisión y la obediencia? La circuncisión es un símbolo de consagración. Es por eso que Pablo, cuando tiene que tratar el problema de la iglesia en Galacia, algunos querían que estos cristianos se circuncidaran. Pablo les dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso es lo que significa la circuncisión. Así que los judíos habían sido infieles al significado del rito, y por causa de su desobediencia, y aquí viene el segundo argumento de Pablo, su circuncisión se había vuelto incircuncisión. O sea, ¿cuál es el primer argumento de Pablo? No es la señal lo que importa, es lo que significa la señal. Segundo argumento, tu desobediencia y deslealtad revierte la señal en incircuncisión. Versículo 25 otra vez. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Yo me imagino a los judíos del primer siglo escuchando a Pablo decir eso, porque para el judío la palabra incircunciso era casi un insulto. Era la forma como ellos se referían al resto de las naciones de la tierra. Ustedes son incircuncisos. Ustedes están fuera del marco de la bendición y del favor de Dios. Y ahora Pablo les está diciendo que ellos estaban exactamente en la misma condición que todos esos pueblos paganos. Ustedes son una nación de gente incircuncisa. Vuestra deslealtad al Dios del pacto ha revertido la circuncisión en incircuncisión. Ahora, ¿saben lo más sorprendente de esto? Que si estos judíos hubieran leído con atención el Antiguo Testamento, se habrían dado cuenta que el argumento de Pablo aquí no es original. No es original. Dios mismo había dicho eso en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Ven cómo los judíos no tenían ninguna razón para tomar este rito como un seguro de vida eterna. Más adelante en Jeremías capítulo 9, y este texto sí que es fuerte, Dios le dice a su pueblo, versículo 25, he aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, y ahí los judíos deben decir, bien, a Egipto, y a Judá,
a los hijos de Amón y de Moab, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Esto no era nuevo. No importa lo que el símbolo mismo, sino una verdadera lealtad al Dios de Israel. ¿Recuerdan a Juan el Bautista cuando los fariseos y los escribas vinieron a bautizarse al Jordán? Mateo capítulo 3, ¿qué les dice Juan? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no confíen en la circuncisión, ni tampoco en mi bautismo. Arrepiéntanse. Este bautismo significa arrepentimiento. De nada sirve que te bautices si no te arrepientes. Y como Juan el Bautista conocía bien a los judíos, ahora les dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Déjenme poner esto en un lenguaje contemporáneo. Es como si un predicador, vamos a suponer un pastor de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, se parara en este púlpito y le dijera a sus miembros: por favor, no comiences a decir dentro de ti que ya fuiste bautizado. No pienses que tú no estás en problemas porque participas de la cena del Señor, otro símbolo del Nuevo Testamento. Si no evidencias en tu vida lo que esos símbolos significan, ninguna de esas cosas te podrán librar del infierno en el día del juicio. No creas que tú vas a llegar al cielo y te van a abrir las puertas porque tienes una membresía de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo significa que hemos muerto juntamente con Cristo, hemos resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. Un bautizado que vive para su gloria, un bautizado que vive para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, está viviendo una vida desbautizada. Su bautismo se ha convertido en desbautismo. Esta tarde vamos a participar de la cena del Señor. Y yo espero que todo cristiano anhele venir a la cena del Señor. Ahora, ¿qué simboliza la cena del Señor? Simboliza que hemos comido a Cristo por la fe. Nos hemos apropiado de Cristo por la fe, de manera que nuestras vidas están unidas a la de Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad, porque nuestro hombre pecador ya murió. Resucitamos juntamente con Cristo. Somos cristianos. Y porque somos cristianos, disfrutamos de una deleitosa comunión con Jesús y disfrutamos de una deleitosa comunión con su pueblo. De nada sirve participar de la cena del Señor si tú no has creído en Cristo. Eso es comer pan, eso es tomarte un jugo, eso no sirve de nada. Tampoco sirve si estás desconectado de su pueblo, que es la iglesia. Tampoco sirve si estás viviendo una vida en franca rebeldía a su santa y perfecta voluntad. El bautismo y la cena del Señor son importantes, son extremadamente importantes. Por favor, no pienses, bueno, yo he creído en Cristo, yo no necesito ser bautizado. No, tú necesitas ser bautizado si tú creíste en Jesús, porque Él lo manda. El bautismo es importante, pero hermanos, es 1000 veces más importante que seamos coherentes con lo que el bautismo significa. De hecho, la santificación, decía alguien, consiste en estrechar cada vez más la brecha de nuestra incoherencia. Aquí está lo que debemos ser, aquí está lo que somos. Cristo ha hecho una obra de transformación, estamos cada vez más cerca entre lo que somos y lo que debemos ser, pero es en el cielo que esto va a ser un match perfecto. Bueno, pero aquí en la tierra vamos estrechando cada vez más
la brecha de nuestra incoherencia. Eso es santificación. Así que lo que Pablo está diciendo a los judíos en este pasaje, podemos resumirlo en una fórmula matemática. Circuncisión menos lealtad y obediencia a Dios es igual a incircuncisión. Circuncisión menos lealtad y obediencia a Dios es incircuncisión. Ahora, si esta enseñanza debió resultar chocante a los judíos, la que viene tiene que haber sido 1000 veces más incómoda de escuchar. El tercer argumento de Pablo para destruir esa confianza que los judíos tenían en el rito es que la lealtad hacia Dios manifestada en una vida de obediencia también revierte la incircuncisión en circuncisión. Bien el versículo 27. Versículo 26, perdón. Por tanto, si el incircunciso, es decir, todas las naciones gentiles, tú y yo estamos ahí, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? ¿Qué sucede si una persona gentil, es decir, alguien que no pertenece a la nación de Israel, que no ha sido físicamente circuncidado, qué pasa si se arrepiente de sus pecados y ahora manifiesta una vida de fe y obediencia al Dios vivo y verdadero, que delante de Dios dejó de ser incircunciso? Porque él manifiesta en su vida la realidad de lo que la circuncisión significa. Ese es el argumento de Pablo. Ahora resulta que no son los judíos circuncidados los que van a condenar a los gentiles en el día del juicio. No, son los creyentes gentiles que van a condenar a los judíos en el día del juicio. Un poco más adelante en el capítulo 4 de Romanos. Yo me río porque yo recuerdo todavía la primera vez que yo entendí ese pasaje. Hay pasajes que dan risa. Y dan risa porque son, los norteamericanos llaman eso aha moments. ¿Han tenido eso? Momentos aha, wow, o momentos wow. Bueno, yo tuve un momento wow cuando entendí este pasaje. En Romanos capítulo 4, oigan lo que hace Pablo. Pablo dice, dime hacerles una pregunta. ¿Abraham fue circuncidado antes de creer o después de haber creído? El orden aquí es importante. ¿Cuándo hizo Dios un pacto con Abraham? En Génesis 15. Y dice allí que la fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Cuándo fue circuncidado Abraham? En Génesis 17. Y ahora dice Pablo, de manera que Abraham fue circuncidado y, perdón, vamos para atrás. Abraham fue justificado por la fe cuando todavía era incircunciso. Y le fue dada la circuncisión como señal de la fe que tuvo cuando todavía no estaba circuncidado, para que venga a ser padre de todos los creyentes, sean circuncidados o no. ¿No es un wow moment? Wow, qué increíble. O sea, cómo Dios, cómo el Espíritu Santo se encargó de poner en orden su palabra para que tú y yo, cuando leamos Génesis, digamos, yo estoy incluido en el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque más adelante Pablo hace algo también, otro wow moment. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, fíjense que Dios no dice que él hizo un pacto con Abraham y sus descendientes como si hablase de muchos, sino que Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, la cual es Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, descendientes y herederos de Abraham somos, aunque hayamos nacido en San Juan de la Maguana y no tengamos sangre judía. Y menciono San Juan porque yo nací ahí.
Es impresionante. Miren, hermanos, yo pensando en ese texto veía, a mí no me gusta el boxeo, pero yo veía esto como una pelea de boxeo. Y Pablo ya tiene a su contendiente en la esquina del cuadrilátero, aturdido, tambaleándose. Le ha dado 3 golpes bien fuertes. En primer lugar, le ha dicho: no importa la señal, sino lo que la señal significa. ¡Bum! Segundo, una vida desleal y desobediente revierte la circuncisión y la convierte en incircuncisión. ¡Bum! Tercero, lo mismo podemos decir a la inversa. Los creyentes gentiles ahora son considerados circuncisos, aunque sean físicamente incircuncisos. ¡Bum! Y ahora viene el knockout. Pablo va a resumir todo esto en un solo argumento, y es que el verdadero judío, como Dios lo ve, el verdadero judío es el que ha sido circuncidado en el corazón por la obra regeneradora del Espíritu Santo, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad. Ese es el verdadero judío. Yo me imagino que algunos aquí, puede ser, si han estado atentos al mensaje, que deben tener ciertas confusiones. Porque Pablo ha dicho que los que pertenecen al pueblo de Dios son los que practican la ley. Lo dijo en el versículo anterior. Pero nosotros somos pecadores. ¿Quién puede pertenecer entonces al pueblo de Dios si ninguno de nosotros podemos practicar perfectamente la ley? Ahora Pablo va a responder esa pregunta. Versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo va a describir ahora quién es el verdadero judío. Y es una pena porque la iglesia evangélica del siglo XX y XXI, lamentablemente yo creo que tiene mucha confusión en cuanto a este tema. Mucha confusión. ¿Quién es el verdadero judío? El que Dios considera judío. Pablo dice, bueno, tiene 4 características. En primer lugar, el verdadero judío lo es interiormente. Interiormente, ¿no? Esto no tiene nada que ver con un ritual externo como la circuncisión o, para ponerlo en un lenguaje contemporáneo, con el bautismo. De hecho, ni siquiera tiene que ver con tu lugar de nacimiento. Es interno. Tu certificado de nacimiento es externo. Las circunstancias de tu nacimiento son externas. Pablo dice, nada de eso es importante. En segundo lugar, el verdadero judío es el que ha sido circuncidado en el corazón, no en la carne. Ya vimos que Dios le ordena a su pueblo que circuncide el corazón. Pero Dios, más que nadie, sabe que ningún ser humano puede hacer eso. Circuncidaos el corazón. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo cambiar mi corazón. Miren, no existe un cardiólogo en el mundo, un solo cardiólogo en el mundo, que pueda hacerse a sí mismo una operación de corazón abierto. No, no se puede. Si el cardiólogo tiene problemas con su corazón, él va a tener que buscar a otro cardiólogo que le haga la operación. Él no puede, me anestesio, no, ya no puede, pues ya se durmió, pero o lo voy a hacer así, despierto. ¡Wow! No, no puede. No puede. Bueno,
La cirugía de la que estamos hablando aquí es 1000 veces más complicada. Porque aquí estamos hablando de convertir un corazón de piedra, que es insensible a Dios, insensible a su gloria, insensible a su voluntad. Estamos hablando de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Entonces, ¿para qué lo ordena? ¿Para qué Dios ordena en su palabra que circuncidemos nuestro corazón? Eso es algo que lamentablemente los arminianos no entienden. Y los arminianos son aquellos que piensan que en última instancia la salvación está en manos del pecador cuando él hace su decisión por Cristo. Eso es arminianismo. El arminiano no entiende que cuando Dios pone una condición para la salvación, Él mismo se encarga de que nosotros podamos cumplir la condición. ¿Saben para qué Dios ordena eso? De hecho, por la misma razón por la que ordena la ley, Dios dice, tú tienes que guardar toda la ley. Eso no es así. Tienes que guardar toda la ley. ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, ¿para qué lo manda? Para que viendo nuestra impotencia, nos acojamos a su gracia omnipotente, sabiendo que solo Él puede llevar a cabo esa cirugía de corazón abierto. Esa es la razón. Es por eso que en las Escrituras Dios promete lo que ordena. ¿Cómo decía Agustín de Hipona? Mándame lo que quieras y ayúdame a hacer lo que tú mandas. Dios promete lo que ordena. El texto que nuestro hermano leyó al principio, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. El Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios circuncida el corazón. Él pone una condición y luego obra en nosotros para que la condición se cumpla. Es la misma promesa que nosotros encontramos en Ezequiel capítulo 36, que dice Dios, os daré un corazón nuevo. Ven, solo Dios puede darte un corazón de carne sensible a Él. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Si tú eres creyente, no te gloríes en eso. Fue Dios que circuncidó tu corazón en la regeneración. Ya Dios hizo eso en nosotros, esa obra. Esa es la enseñanza de Pablo en Colosenses capítulo 2. Dice Pablo en el versículo 11 que los creyentes ya fuimos circuncidados, dice Pablo, con circuncisión no hecha a mano. No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ese prepucio de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios la cortó y la echó fuera en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Saben que muchas veces nosotros solemos pensar en el bautismo como el símbolo de lo que nosotros hicimos cuando nos convertimos? Y usualmente las personas, muchos en su testimonio dicen, yo era esto y luego yo hice aquello y luego yo me arrepentí y luego yo creí. Como si el bautismo fuera un símbolo de lo que nosotros hicimos. No, mis hermanos, el bautismo es un símbolo de lo que hace Dios. Es un símbolo de lo que ya Dios hizo, no de lo que nosotros hicimos en la conversión. Y Pablo explica esto más ampliamente en Romanos 6. Estoy loco por llegar a Romanos 6, pero falta un rato.
Así que permítanme darles un tráiler. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Porque Pablo acaba de decir, la salvación es únicamente por gracia, es únicamente por Cristo. Bueno, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Y no hay manera de traducir literalmente esa palabra en español. Si fuéramos gringos diríamos, no way, no, olvídate de eso, eso es imposible. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, noten el modo pasivo de los verbos? El modo pasivo, los que hace rato que pasaron por la escuela, es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. En modo activo, yo hago la acción. Juan tiró la pelota. En modo pasivo, la pelota le fue tirada a Juan. Es pasivo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mis hermanos, ya eso pasó en nuestras vidas. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Dios hizo eso para que ahora nosotros podamos vivir una vida de obediencia. Eso solo puede hacerlo Dios. Todas las exhortaciones que nosotros encontramos en la Biblia a luchar con el pecado, a perseguir la santidad, a ser como Jesús, presupone la realidad de esa circuncisión del corazón. Es imposible obedecer a Dios para la gloria de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Él obre primero en nosotros la regeneración para que podamos creer en Él y obedecerle a Él. ¿Y cómo hace eso Dios en nosotros? Aquí está la tercera característica del verdadero judío. Recuerden, la primera es interior, no exterior. La segunda es su corazón el que fue circuncidado. La tercera, esa circuncisión la hace el espíritu, no la letra. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la de corazón por el espíritu, no por la letra. ¿De qué letra está hablando Pablo? Bueno, ya lo dijo en el versículo anterior, la letra de la ley. O sea, lo que Pablo está diciendo es, la ley de Dios no puede hacer esa circuncisión. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da ninguna ayuda para que lo hagamos. La ley no nos ayuda, no puede. Y no es que haya nada de malo en la ley. El problema no está en la ley, el problema está en ti y en mí. Como dice Pablo en Romanos 8, la ley es débil por nuestra carne. O sea, la ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado. Ese es el problema. El problema no está en la ley es perfecta. El problema es que nosotros no lo somos. Así que lo que la ley no puede hacer, Dios lo hace por su Espíritu, que transforma nuestro corazón esclavizado al pecado y nos da un nuevo corazón que se mueve hacia Dios para que podamos creer en Él, para que podamos obedecerle con sinceridad de corazón. Dios transfiere la justicia perfecta de Cristo a nosotros, y ahora Dios nos ve como si nosotros hubiéramos cumplido perfectamente la ley. Recuerda lo que decíamos al principio, ¿cómo puedo ser yo parte del pueblo de Dios si Dios dice que para ser parte de ese pueblo hay que practicar la ley? Bueno, esa parte ya la hizo Cristo por mí. Él cumplió la ley perfectamente y pone su cuenta en nuestra cuenta. Pero no solo eso, Él también transforma nuestro corazón, dice Romanos 8, para que ahora nosotros también podamos obedecer la ley, no perfectamente, pero
stars shining true. Heartbeats echo in the night. We're in orbit, feeling light. Galaxy spins round so fast. Moments that we hope will last. Whispers in the cosmic breeze. Time's like a gentle tease. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves. In your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope. In your love I'll always float. On high, in your arms I touch the sky. Electrified by your touch, forever never feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves. In your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope. In your love, my home I found.